Bueno, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al taín de hoy. Nuestra propuesta para el taín de hoy, que es para los segundos años A, B y C del Instituto Superior número 52 de Formación Docente, de Educación Primaria, vamos a abordar la temática de la inclusión educativa. Es una temática sumamente interesante que nos convoca a replantearnos y a deconstruir un montón de creencias, de supuestos, de estereotipos, así que para eso las hemos convocado, tenemos el agrado y el honor de tener a las colegas que trabajan en inclusión educativa todos los días. La tenemos a Sabrina Ibarra, que trabaja en la Escuela de Sordos, la tenemos a Gabriela Vivas, que trabaja en la Escuela 503 y en la Escuela 504 con las caracterizaciones de discapacidad intelectual, TES y motores, y la tenemos a la licenciada Karina Alvarado, que trabaja en la Escuela 503 como maestra de apoyo a la inclusión niños, niñas, adolescentes y adultos con trastornos emocionales severos. Bueno, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Hola, ¿cómo estás, ¿Cómo están, chicas? ¿cómo va todo? Ahí estamos. Buenas tardes. Bueno, la idea es que podamos reflexionar acerca de algunas preguntas, algunos interrogantes que estuvieron planteando los estudiantes del profesorado de educación primaria durante estas últimas semanas. Y bueno, la primer gran pregunta, la primera interrogación es justamente ¿qué es la inclusión educativa? La idea es que podamos brindarles herramientas a las les futures docentes, porque bueno, como conversamos siempre, hoy en día la escuela es la escuela inclusiva, los diseños curriculares, el diseño curricular de primaria tiene un primer capítulo, digamos, donde abre, digamos, ese currículum con la escuela inclusiva, y bueno, la idea es que brindar herramientas para poder sortear, digamos, todas las barreras al aprendizaje que pueden surgir en el escenario escolar en estos tiempos actuales, y específicamente hoy en día, después de la pandemia, ¿no? En los tiempos pandémicos, donde, bueno, la escuela es el escenario, ¿no? Como decimos siempre, donde se dan a ver todos los malestares culturales, y las propuestas de inclusión, ha habido, digamos, en los últimos tiempos una mayor demanda, ¿no? Así que bueno, ¿qué es esto de la inclusión educativa? Porque escuchamos hablar por todos lados, la inclusión educativa, pero ¿qué es, chicas? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, si querés empiezo yo, Estela. Para mí la educación inclusiva es un proceso, ¿no? Un proceso que nos lleva a como buscar el mejor camino para responder a la diversidad de cada estudiante, ¿no? Es esto, como que para mí es aprender a vivir con la diferencia dentro de las escuelas, pero también aprender a aprender desde la diferencia. Entonces ver las diferencias como ¿no? Como su parte positiva, como todos podemos aprender desde la diferencia. O sea, como La que la entiendo diferencia, la diferencia sería, digamos, la regla, no la excepción. Claro, sí, Exacto. exacto. Bueno, ¿y tiene algunas especificidades, digamos, la inclusión educativa según las caracterizaciones? Sí, tiene muchísimas especificidades según las caracterizaciones. Lo primero que tenemos que ver es cuáles son esas necesidades educativas especiales, ¿sí? Cuáles son esas necesidades a las que apunta este niño o esta niña. Implementar un modelo educativo no significa exclusivamente atender a esas necesidades, sino también ubicarnos dentro del contexto de las escuelas y poder de alguna manera contemplar esta diversidad que decía Sabrina, ¿no? Y encontrar diferentes enfoques, diferentes estrategias que nos permitan de alguna manera evaluar cuáles son esas necesidades y apuntar exclusivamente a ellas. Y estas necesidades no solo tienen que ver con el niño y su discapacidad, sino también con las barreras del entorno, porque también no solamente el niño con discapacidad tiene una situación de no aprendizaje,
el entorno también hace que este niño de alguna manera no pueda aprender. Pero eso no tendrá que ver entonces con un cambio de paradigma, ¿no? Porque, digamos, o sea, ¿no es el modelo rehabilitador de la discapacidad? Y no es el modelo rehabilitador de la discapacidad. No es el modelo rehabilitador de la discapacidad. Desde hace mucho tiempo nos manejamos con el modelo social de la discapacidad. Y este modelo social de la discapacidad tiene que ver con esto, con la posibilidad de buscar o de encontrar esta funcionalidad pedagógica que tienen estos niños y detectar las barreras que no le permiten aprender, que no le permiten estar dentro de un salón, o no es que no le permiten estar dentro de un salón, no le permiten incluirse dentro de un grupo diverso. Claro, por eso se habla de capacidades diferentes, no de aquello como una falta o algo que no tiene, sino como la posibilidad de plantearnos o pensar a ese estudiante que tiene una capacidad diferente y poder planificar, proyectar con él desde su diferencia para que pueda tener derecho a la educación, ¿no? Yo creo que también la inclusión es un derecho a aprender, un derecho a estar y a ser parte de una institución educativa respetando sus tiempos. Cuando nosotros hablamos de trastornos emocionales severos, estamos hablando de la caracterización de TES, que son chicos que tienen dificultades en la constitución subjetiva, ¿sí? Que muchas veces no tienen problemas con los aprendizajes, sino por ahí con los modos o con las formas de acceder a él, y por ahí siempre hay un modo posible de aprendizaje, que va a ser diferente. Por ahí hay chicos que con TES que andan deambulando por el salón, no están sentados escribiendo en su cuaderno, pero están aprendiendo. Entonces, por ahí esta diferencia, yo pensaba en una de las preguntas, por ahí me anticipo un poquito, que decía, ¿qué pasa cuando en vez de incluir, excluimos? O qué es lo que pasa cuando no funciona la inclusión. Entonces, a modo de respuesta y reflexionando sobre esto, yo me quedé pensando en todos los proyectos de inclusión que tuve, en los que funcionó la inclusión y aquellos en los que no. Y una de las cosas que creo que son fundamentales es poder alojar la diferencia. Si uno puede alojar la diferencia de ese chico, él va a formar parte del aula y se puede hacer un proyecto educativo con el docente, con el aporte del maestro de apoyo a la inclusión y con los profesionales externos. Muchas veces nos supera el temor, el miedo, porque es tan diferente, es tan que no sé por dónde empezar, que no sé cómo hacer, que lo que hago por ahí no le llega, y es tan finito nuestro trabajo, porque es como moldear una cerámica, porque cada chiquito tiene una forma posible de aprendizaje, y no es la misma para Juan que para Pedro o para Mariana. Entonces siempre son diferentes, y esto implica un montón de vencer prejuicios, temores, de decir, bueno, no voy a poder planificar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer aquello, y creo que una de las cosas fundamentales es poder alojar la diferencia, no tener un miedo al que ese chiquito sea diferente al resto en el aula, para que funcione básicamente la inclusión. No sé por ahí si alguien más quiere decir algo. Claro, no, me quedé pensando en esto, ¿no? Que es importante poder hacer una lectura, digamos, retrospectiva, ¿no? De, bueno, cuáles fueron esas intervenciones que aseguraron la inclusión educativa, que en realidad, digamos, cuando vos hablas de esto, de que se resume en esta frase, ¿no? De alojar la diferencia, sería alojar, digamos, la subjetividad de cada cual, ¿no? Pienso, digamos, ¿no? en cuántos casos, ¿no? De estudiantes que nosotros hemos acompañado a lo largo de su trayectoria educativa, ¿no? Desde el nivel inicial hasta que llegan, digamos, a la secundaria, y bueno, en ese nivel inicial que no se podían no sujetar en el sentido de sujetamiento subjetivo, digamos, ¿no? Y que bueno, y después terminan recibiéndose en la secundaria. ¿Por qué? Esa trayectoria, digamos, que no fue lineal, ¿no? Que fue una trayectoria integral, dio ese fruto o llegó a esa meta, llegó a ese resultado. Bueno, más de las veces es siempre en realidad es por esto, porque pudimos ubicar ese detalle, ¿no? Exacto. Ese rasgo singular, ese detalle, esa habilidad.
esa capacidad en la cual, digamos, se destaca, y bueno, y eso permitió justamente la inclusión educativa, pero de verdad en el sentido no solamente de la incorporación de los contenidos curriculares, ¿no? y pedagógicos, que son muy importantes, pero también, digamos, a su constitución subjetiva y a ser una mejor persona y a poder incluirse, digamos, en la sociedad. Porque creo que la inclusión tiene que ver con esto, ¿no? Con este derecho, ¿no? a ser uno más en una sociedad, a poder formar el ciudadano y a poder formar también, digamos, un proyecto de vida con una salida laboral o profesional, ¿no? A eso iba yo también cuando nombraba el modelo social de la discapacidad, ¿no? Que está ligado al enfoque de derecho y que desde esta perspectiva no hay solamente una mirada que tenga que ver con la discapacidad, sino con la posibilidad de relacionarse y con la capacidad de las habilidades funcionales y sociales que tenga este niño. Exactamente. Bueno, ya que justo Cari habló, digamos, de trastornos emocionales severos, bueno, justamente en ese diagnóstico pedagógico que se hacen test, ¿no? teniendo en cuenta justamente estas áreas que están afectadas, que tienen que ver justamente con el lazo al otro, con la conexión a la realidad, con el juego simbólico, con la intención comunicativa, ¿no? Y bueno, y muchas veces... hoy en día a veces se malinterpreta eso, ¿no? Porque no habla, se piensa que no va a hablar nunca, ¿no? Pero sí hay una intención comunicativa, hay una conexión con la mirada, intenta comunicarse de algún modo. Entonces me parece que es ubicar eso, ¿no? Ese rasgo, ese detalle, ¿sí? Que lo hace único o única, y a partir de ahí, digamos, armar una propuesta, porque esa es su necesidad educativa y subjetiva. Entonces, la idea es que a partir de ese detalle armar una propuesta educativa, contemplando sus estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, ¿no? Me parece que este concepto de Gardner nos abre un universo, digamos, ¿no? de posibilidades, y a partir de ahí, digamos, los chicos y las chicas y los niños pueden empezar, digamos, porque sienten que pueden hacer algo con eso, ¿no? O sea, bueno, después voy a leerles algunas frases del último documento, que es Inclusión a Voces, que es las voces de las personas que tienen, a mí me gusta hablar del autismo como una posición subjetiva, más que como una discapacidad, y bueno, y cómo casi todos transmiten esto, ¿no? Como cuando ellos podían hacer una actividad con otros, se calmaban, ¿no? Calmaban ese caos, ese desorden sensorial que sienten, que muchas veces se quedan solos, y más de las veces es la escuela la única posibilidad que tienen de sortear, digamos, ese destino que parece inapelable, ¿no? Y a modo de ejemplo, por ahí yo te decía, vos decías, hay chicos que no hablan o no se conectan con el lazo social, y generalmente por ahí se olvida un detalle muy simple: no habla, pero escribe. Y la forma por ahí de comunicarse con el chico es a través de la escritura. En vez de hacerle preguntas en forma oral y esperar que él responda, mandarle un mensajito, presentarle todo escrito y escribe. Y sorprendente, te dicen, ah, pero escribe. Sí, el problema es que no habla, pero la escritura la tiene, entiende, puede leer y puede, de cierta forma, desde su singularidad, responder a la propuesta pedagógica. Y por ¿Eso ahí, qué serían? ¿Configuraciones? ¿Cómo se llama eso en especial? ¿Cómo no te escuché? ¿Cómo se llama eso? ¿Configuraciones? ¿Cómo es eso en Configuraciones de especial? apoyo y acceso al conocimiento. Sí, en realidad más que configuraciones es pensar en cómo. ¿Cómo se hace posible para que este contenido de la enseñanza sea accesible para este alumno? Y ahí nos sale como una catarata y un sinfín de posibilidades de poder planificar, de poder pensar estrategias, de ajustar diferentes modos de enseñanza en virtud de que este niño aprenda de alguna manera. Entonces, estos recursos dan respuesta a las necesidades de este sujeto para acceder a la para garantizar el acceso a la educación, el acceso al aprendizaje. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Te fuiste, pero bueno. No, porque tengo problemas de conexión.
Retomando lo que dice Cari en cuanto a lo que son los estudiantes sordos, donde la principal barrera es la comunicacional, ¿no? La idiomática. Claro. Nosotros siempre, porque también sucede esto, bueno, no me responde, algunos no llegan a entender el español, ¿no? Entonces, al armar las configuraciones de apoyo, nosotros lo que siempre pensamos es cuál es la estructura lingüística que le facilita la comprensión de lo que se trabaja, ¿no? Dentro del aula. Ay, me escucho con un montón de retorno, chica. No, acá se te escucha bien, ¿eh? Acá se te escucha bien. Entonces, bueno, al hacer esa pregunta, ¿no? Abrimos, bueno, hay chicos que pueden escribir o producir algo, hay chicos que pueden comunicarse por medio de dibujo con un oyente, ¿no? O hay chicos que pueden comunicarse desde la lengua de señas por medio de un intérprete. Y muchas veces esto revoluciona, ¿no? Las clases, porque el docente está acostumbrado a, bueno, necesito que me escriba algo, necesito tener una prueba escrita de que lo estoy evaluando, y tal vez el chico sordo con el intérprete y siendo intermediario, ¿no? De lo idiomático, adquiere los contenidos y todo lo que sucede alrededor de su aula por ese medio. Y un poco eso, ¿no? Vamos a las configuraciones de apoyo, también con sordos, que el tema de la comunicación es una barrera. La principal barrera. Y la importancia de trabajar con los docentes, ¿no? Me parece que esto, por eso yo les decía a las chicas y a los chicos del profesorado, no quiero que me digan, no fui preparada para esto, no fui preparado para esto. Bueno, nada. Cómo hay que, yo siempre digo que así como para poder implementar la ESI, ¿no? Como una estrategia de inclusión educativa y promoción de la salud, hay que hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Creo que con la inclusión educativa pasa lo mismo. Para realmente poder implementarlas en las escuelas, digamos, hay que hacer un trabajo preliminar que tiene que ver con todas estas reflexiones sobre nosotros mismos en relación a las falsas creencias, a los estereotipos, ¿no? A esto de no apostar, ¿no? De no considerar al estudiante un sujeto de derechos, pero un sujeto de deseos, por más caracterización que tenga. Claro. Me parece que esto es como el ABC. Más allá de la discapacidad, es un sujeto de deseo. Esto me parece que es como, digamos, es la base, digamos, ¿no? Hay que partir de ahí. Y en función de, porque muchas veces esto, no, pero él no puede. No, porque él, a ver, apostemos y apostar. Una apuesta subjetiva de parte de los docentes, ¿sí? Apostar, sostener un tiempo la estrategia y ver, bueno, después, total, digamos, la propuesta pedagógica de inclusión es flexible, ¿sí? Se hace la famosa PPI, pero en caso de que, digamos, surjan otras necesidades o otras barreras, bueno, se hace, digamos, un monitoreo y la modificación pertinente. Pero lo fundamental es la apuesta y, digamos, bueno, esto, despertar el deseo de aprender, que siempre está como truncado, digamos, ¿no? O hay algo ahí que está como trabado, y también el deseo de enseñar, porque muchas veces en las escuelas nos encontramos con esto, ¿no? O sea, ¿qué va a aprender el chico si, digamos, o sea, no hay un deseo, digamos, de enseñar puesto en juego en la propuesta pedagógica, ¿no? Entonces, bueno, me parece que tomar contacto con esta resolución, la 1664/17, que es el marco, digamos, legal que tenemos para la implementación de la escuela inclusiva, y digamos, este primer capítulo de la escuela inclusiva del diseño curricular, la inclusión a voces, que es un texto hermoso, es un texto filosófico para mi gusto, quizás nos habla, ¿no? Algunas otros interrogantes, pero bueno, están las voces, ¿no? Las voces de quienes tienen esta posición subjetiva en relación a los otros, al mundo y a los objetos. Entonces me parece que está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Y yo quería agregar que a veces cuando llega la escuela especial a la escuela de nivel, se piensa que la escuela especial es la experta y que viene con una valija de herramientas que va a solucionar esta trayectoria educativa.
Y yo cuando tengo oportunidad de ir a, a las reuniones y hablar con las docentes, siempre pongo de manifiesto esto: ¿qué más que el docente mismo es el que sabe de este niño? ¿No? Está todos los días ahí, con él. Exactamente, me parece que el rol docente, había una pregunta por ahí que las chicas hacían. Justo el rol docente. ¿Cuál es el rol docente en la inclusión educativa? Yo siempre les digo que son... En todos los grupos aparece esa pregunta. Yo siempre digo que el actor principal de la película es el estudiante. Exacto. Y el actor secundario es el docente, porque en realidad es el que nos va a dar absolutamente toda la data del día a día de ese niño, sus modos de aprendizaje, su estilo de aprendizaje, sus tiempos para el aprendizaje. Entonces, es a partir de ahí donde la escuela especial puede, en conjunto con el docente, identificar estas barreras para el aprendizaje y comenzar a participar en este dispositivo de educación inclusiva. No somos nosotros solamente los expertices, no tenemos la última palabra, sino que es un proceso en construcción de manera casi permanente. Claro, interdisciplinario, en corresponsabilidad. Corresponsable. Tanto de la corresponsabilidad. Y llegamos a las escuelas, valga mi fallido, iba a decir canciones. Retomo igual algo que dijo Gaby, que me parece interesante, y algo que vos también dijiste, esto, ¿no? De que el docente es el principal, ¿no? Primero está el estudiante, después el docente, el que sabe cómo aprende su estudiante, cómo está en el día a día dentro del aula, también va enganchado mucho, ¿no? Del deseo de ese docente de ser docente y de enseñar, ¿no? Porque también pensemos que siempre que hay aprendizaje también es porque un otro está guiando ese aprendizaje, está haciendo de puente, lo está mirando, y si hay un docente que no mira a su estudiante, la realidad es que hoy la inclusión queda un poco trunca, porque el trabajo es en corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad va a que todos miremos a cada estudiante, ni siquiera me estoy poniendo a pensar en cada especificidad, sino en cada estudiante. Mientras haya un docente que pueda mirar a ese estudiante, yo creo que la educación inclusiva es posible, y también va un poco de la mano esto, el deseo de enseñar. Que hoy en día, tal vez cuando nosotros, ¿no? claro, tal vez cuando nosotros estudiábamos no estaba esto, ¿no? Del deseo de enseñar de uno, era distinto, pero me parece que hoy en día los profesorados también tienen que ir a esto, ¿no? A que la persona que está estudiando tenga ese deseo de enseñar, porque va a trabajar con seres humanos, con personas, con individuos, entonces me parece que el mirar al otro es fundamental. Y además, lo que yo les digo siempre a los estudiantes del profesorado, los futuros maestros, futuras colegas, siempre les digo esto: ustedes tienen que ser conscientes de que con sus intervenciones pedagógicas van, digamos, a hacer una marca en la constitución subjetiva de los estudiantes. No es solamente lo pedagógico, es lo subjetivo, porque aparte están en plena etapa de desarrollo cognitivo, emocional, psicomotriz, ¿no? Entonces, bueno, y a veces el otro día decían, ¿no? Ay, me da escalofrío, profesora, cuando dice eso, pero bueno, a ver, esto, ¿no? Bueno, sí, que realmente tenemos que sentir esto, ¿no? Apostar nosotros, porque más de las veces vemos que, no sé si más de las veces, pero bueno, más de las veces que uno quisiera, que falta este deseo de enseñar. Sí. Claro, yo creo que también es un poco el posicionamiento subjetivo que tiene el docente frente a los alumnos, ¿no? Más allá de ese deseo de enseñar, es desde dónde él se postura o lo mira. Porque hay docentes que pueden detenerse y mirar y ver que él no aprende al mismo ritmo, que no hace las actividades de determinada manera, y puede decir, bueno, voy a hacer algo o voy a implementar algo para ver si de otra forma aprende. Como hay otros docentes que directamente dicen, y bueno, mira, él no hace, no hace, no hace, no hace y no hace, porque, o sea, no puede ver que lo hace desde otro lugar o de manera diferente, sino directamente que no puede hacer nada. Entonces, muchas veces es tan importante el apostar
y ese deseo de enseñar y causar a ese alumno que tiene una forma posible, hay siempre modos posibles de aprender, distintos. Claro, No, no son todos todos aprendemos iguales, de la pero misma posibles. manera. Ujú. Claro. Por eso es tan importante contemplar los distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Y hablamos con Gaby, bueno, nosotros necesitamos el papel, porque necesitamos lo visual, necesitamos lo auditivo y necesitamos, digamos, esto, ¿no? Lo kinestésico también, ¿no? Agarrar, subrayar, no sé, romper, imprimir, dibujar. Bueno, me parece esto también, ¿no? Cada uno tiene su estilo y su modo, y es tan respetable, digamos, todos los estilos son Bien. respetables. Claro, igual también esta cuestión, ¿no? Del docente poder mirar a su alumno y también un poco de abrirse, ¿no? Sacarse un poco como muchas tradiciones que uno tiene encima, porque bueno, vos es esto, te encontrás con el docente que muchas veces dice, bueno, pero yo necesito que me escriba, y bueno, tal vez no puede llegar a escribir, digo, ¿no? En la persona sorda, un español como lo manejamos nosotros, porque para ellos sería su segunda lengua, pero hay Claro. distintas formas de comunicarse y poder trabajar sobre eso que piensa el docente, ¿no? Pero siempre hay que estar abierto y como poder sacarse un poco, ¿no? Como todas esas armaduras o todos esos libritos que muchas veces llevamos como estereotipos, ¿no? Que llevamos encima, y la realidad es esto, que si uno es flexible y puede llegar a mirar al otro, si uno se pone siempre como desde su punto de vista, su posición o su porción del mundo, y ahí va a ser un poco más difícil. La inclusión me parece que genera esto, ¿no? Abrir el panorama, abrir la mirada, mirar más allá. Yo, si me permitís, Estela, te voy a contar un pequeño ejemplo que me está sucediendo en el aula con esto de la cuestión, ¿no? de mirar, de ser abierto. Tenemos una nena en jardín que es sorda, ella está con audífonos, pero la realidad es que tiene muy poco resto auditivo, y está en un jardín de escuela común. Entonces, claro, al principio uno llega y es bueno, no sé cómo comunicarme con ella, la realidad es que no sé lo que quiere, no sé sus gustos, un montón de cosas, ¿no? Interrogantes que se le generan a la docente. Entonces empezamos de a poquito, ¿no? Bueno, mira, con ella tal vez ella no va a escribir el día como sus compañeritos porque ahora está en otro momento. Ella está en el momento en que necesita adquirir una lengua para poder comunicarse con un otro. Entonces, dentro de lo que es la PPI, lo que hicimos fue bueno, la realidad es que la lengua de señas es un idioma y necesita un docente, aunque sea saber mínimas señas para poder comunicarse. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una PPI en base a la interculturalidad, ¿no? En base a enseñarnos las distintas lenguas. Entonces los chicos nos enseñan el español y nosotros les enseñamos la lengua de señas. Entonces tal vez hay el espacio, no sé, vieron cuando uno llega al colegio y se cuentan los chicos, bueno, hoy está el día, bueno, entonces los chicos nos enseñan cómo lo hacen ellos y nosotros les enseñamos cómo lo hacemos desde la lengua de señas. ¿Nos Y al haces principio algunas señas, Sabri? bueno, no sé escuela, esta es de escuela, es la, como los chicos van a la escuela, y bueno, y en ese proceso, banderas, sí, en ese proceso que fuimos incluyendo señas dentro del aula, ya no hubo más una seño que dijo, no sé cómo vincularme con ellos, si vos no venís, no sé como no se vincula con nadie, y fue todo a partir, ¿no? de esto, de la corresponsabilidad, de enseñarnos lengua de señas mutuamente, y hasta la nena pudo abrir su espacio para vincularse con sus compañeritos, ¿no? Porque antes como sus compañeritos era como, no me puedo comunicar con ella, listo, entonces no me comunico, Claro. y ella quedaba sola en un lugar, y a partir de esto, del interjuego de todos, ¿no? En los idiomas, se pudo hacer más, y hoy en día que la nena va al jardín, corre con sus compañeros, la seño, puede tener una comunicación con ella, ¿no? Entender sus deseos, sus necesidades, y a esto a lo que vamos, ¿no? Estar abierto, mirarlo, porque ahí hubo una seño que dijo, bueno, yo quiero entenderla porque le quiero enseñar, No, pero y ahí si armaron no equipo. accedo a esto, Ahí se Claro. armó el equipo. sí, A veces Exacto. no se logra armar el equipo. Yo creo que sí, eso es fundamental. no.
porque es la seño, sos vos, es el nivel, es la escuela especial, bueno, si hay un intérprete, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Es Sí. tan fácil y tan difícil como eso, armar equipos de Y trabajo. también la predisposición del papá, ¿no? Porque los papás al ver A que esto todo iba. esto sucedía en la escuela, hasta los papás están como contentos con la escuela, ¿no? Porque la DIRE, bueno, en un momento dijo, bueno, yo sí tengo una alumna que sabe lengua de señas y yo también quiero estudiar lengua de señas como para poder comunicarme con ella y comunicarme con quien maneje lengua de señas, ¿no? Entonces ahí los papás también ven que su hijo o hija puede estar incluido en una sociedad, ¿no? Porque creo que este también es el gran miedo de los papás. Bueno, Claro. mi hija, mi hijo nunca va a poder ser partícipe de una sociedad, y no, esto es un mito. O sea, Claro. lo podemos hacer posible todos trabajando en equipo. Y retomando esto que vos decís, Sabri, la escuela inclusiva debe invitar, además de esta corresponsabilidad entre diferentes instituciones, a las familias, porque la familia es la que nos da la pata más, más sostenible de esta situación, ¿no? Sí. Cómo esta acción común entre escuela y familia hace que los niños se sientan cada vez más incluidos y que tengan diferentes momentos de objetivos comunes. No solamente en la escuela puede comunicarse, sino también en la casa y también en otros ámbitos, porque el niño no es uno solo, ¿sí? Sí. El niño es un abanico de posibilidades de comunicarse en diferentes situaciones. Entonces es ahí donde la familia empieza como a vincularse y como a incluirse también en esta educación inclusiva. ¿Cómo trabajar con las familias? Fue otra de las preguntas que insistió bastante. Generalmente las escuelas le tienen a veces miedo a las familias, y la verdad que con ofertas se crea la demanda, y cuando se sienten alojadas, realmente las familias responden bien. Nosotros hemos hecho talleres, o hacemos talleres en la sede de la escuela especial, y la verdad que sí, bueno, algunos te dicen, no, ¿para qué? Si igual no vienen. Bueno, nada. No sé, vinieron 15, bueno, son 15, no importa. Claro. Vengan los que vengan, eso después se va replicando, y con los años cada vez las familias se acercan más a las escuelas. Eso me parece fundamental, trabajar esta cuestión, porque si no, digamos, queda la inclusión nada más que por una cuestión de las escuelas, y si no articulamos con las familias, o sea, el estudiante está muchas horas en la escuela y está mucho tiempo con su familia, ¿sí? Entonces, me parece que es otra de las patas fundamentales a trabajar, ¿no? Fundamentales. Y bueno, por ejemplo, pensaba en los niños sordos, también esto de que yo pensaba, porque bueno, trabajé un tiempo, la verdad que tengo un recuerdo hermoso de haber trabajado en la escuela de sordos, y bueno, ahí tuve el honor de conocerla a Sabri. Pudimos hacer la ESI, digamos, era un lujo con la Melsa, y bueno, en los primeros años iban a la sede de la escuela especial para incorporar la lengua de señas, porque es, digamos, su lengua madre, ¿no? Que es una lengua, digamos, agrafa, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, vos contabas que esta nena está en el jardín, y digamos, me quedé pensando en eso. ¿Va en contraturno? Digamos, ¿dónde va a aprender la lengua de señas, digamos? Hacemos una trayectoria compartida. Hacemos una trayectoria compartida, entonces la nena va 2 días a contraturno, a sede, donde aprende la lengua de señas junto con sus compañeros sordos, y después a contraturno va al jardín. Y también los papás, o sea, claro, se eso trabajó... te iba a preguntar, y los papás, porque a veces pasa esto, ¿no? Como que, bueno, que es importante que los padres oyentes puedan incorporar también la lengua de señas. Claro, sí, se trabajó mucho con los papás, esto, ¿no? Bueno, siempre la ilusión del papá, ¿no? De hijo o hijas sordas, es, bueno, que escuche, ¿no? Yo quiero que escuche, su deseo es que escuche. Entonces, lo que se trabajó al principio con la familia, y esto que dice Gaby, que es tan importante trabajar con la familia, es, bueno, ahora el escuchar no se está haciendo posible, ¿no? Pero bueno, tenemos que comunicarnos para saber qué quiere, qué desea, qué lo angustia, qué lo pone contento. Entonces, desde el comunicarnos,
con la nena, y ahí los papás accedieron, ¿no? Después tal vez a futuro se pueda trabajar lo que es escuchar o aprender a leer los labios, pero en este momento, ¿qué es lo que nos pasaba? Necesitábamos comunicarnos con ella. Entonces también fue un trabajo muy grande de los papás, de y sí, la realidad es que lo más importante es que yo me pueda comunicar, no importa cómo, pero claro, que yo me pueda comunicar con ella. Más que la escucha, la comunicación. Claro, entonces no ahí los papás accedieron. Claro. Sí, accedieron a ir al colegio, entonces ellos también están aprendiendo la lengua de señas, se bajaron la app de Fundasor, ¿no? Que son de las primeras señas. Entonces se fue haciendo un movimiento tan grande que la nena empezó a cambiar, ¿no? La nena misma, al principio, como los papás no le enseñaban, ella si te veía señarle, se tapaba los ojos. Claro. Y después empezó a llamarme cuando, bueno, sabía que no entendía algo que le querían decir, entonces me llamaba a mí para que haga como de interlocutor, ¿no? Pero siempre es desde la familia y sostenemos una trayectoria compartida. La escuela especial y la escuela de nivel, siempre trabajando juntos. Bueno, es fundamental. Buenísimo. Bueno, y a ver, si les tiramos así algunos tips, digamos, para las otras caracterizaciones, por ejemplo, en motores, ¿cuáles serían las barreras, la PPI? Y en realidad las barreras arquitectónicas en motores, para aquellos chicos que que se movilizan con silla de ruedas o con andadores, es lo primero que hay que detectar, ¿sí? Cómo estas barreras arquitectónicas en las escuelas hacen que esta inclusión no pueda ser posible. Entonces, cuando generalmente nosotros tenemos niños en nivel inicial que tienen situación de discapacidad a nivel motora, siempre buscamos escuelas que no tengan barreras arquitectónicas para que la inclusión empiece a caminar, digamos, por así decirlo, con el pie derecho, ¿no? Claro. Que no sea un impedimento, una escalera, un primer grado en un primer piso, o un ingreso a la escuela con varios escalones. Entonces el trabajo de la escuela especial es detectar en principio las barreras arquitectónicas, y después todo aquello que tenga que ver con la posibilidad de plasmar actividades en el papel, poder armar dispositivos que tengan que ver con el tamaño de la letra, el tamaño del papel, que los papeles estén o en un atril, las carpetas o los cuadernos estén en un atril al alcance de la mano, o adheridos al pupitre, no me salía la palabra, con diferentes grosores, porque hay situaciones que tienen que ver con la prensión, entonces hay complementos a los lápices que no sean finos, que sean más gruesos. Bueno, todo este tipo de... La motricidad. Exactamente, todo este tipo de... La motricidad fina. Exactamente. Que si hay niños que no pueden adquirir la posibilidad de grafomotora para escribir, pero sí pueden utilizar una tablet, una computadora o un equipo de letras que le permita acceder a la lectoescritura. Bueno, todo este tipo de cosas hay que ir viéndolas e ir ajustándolas a las necesidades educativas de este estudiante. Siempre y cuando hablemos de una discapacidad motora pura, porque a veces no hay algo exclusivamente que tenga que ver con lo motor, sino también haya algún otro componente, que puede ser una discapacidad intelectual, o una hipoacusia, una sordera. Bueno, hay que ir viendo cuáles son las configuraciones diferentes y los apoyos que este niño necesita. ¿Y en relación a la discapacidad intelectual? Ay. En relación a la discapacidad intelectual, bueno, ahí las configuraciones de apoyo, más que de apoyo, son didácticas, donde el currículum tiene que ajustarse a este niño que tiene una valoración funcional de los aprendizajes que exclusivamente están
yo no diría descendidas, pero sí van en diferente camino en relación al resto. No podemos hablar de déficit intelectual Claro, eso, porque todavía se escucha. y de cocientes ¿no? intelectuales. Sí, Exactamente. sí, Tenemos que hablar de una... Claro, tenemos que despegarnos de este paradigma de un discapacitado, una discapacidad intelectual que sea leve, que sea moderada, que sea profunda, que sea severa. Tenemos que apuntar a cómo esta valoración pedagógica es funcional a este niño. ¿Sí? Claro, claro. Bien. Una de las preguntas decía cómo organizamos los contenidos, ¿no? ¿De qué manera los podemos articular? Y los contenidos tienen que ir de manera progresiva, siempre apoyándonos en el DUA. El Claro, DUA es el diseño universal. Claro, que los En contenidos... el diseño universal del aprendizaje. Los contenidos están prescriptos por el diseño, Bueno, por los diseños curriculares. Eso es importante decirlo. Claro. Exacto, los contenidos están prescriptos por los diseños curriculares, pero nosotros tenemos que configurar estos contenidos a las necesidades educativas de estos niños. Esto es para todas las caracterizaciones. Esto va para todo. Tenemos a mano todo lo que tiene que ver con el diseño universal del aprendizaje, que nos permite flexibilizar al máximo todas las posibilidades de acceder al aprendizaje, a los contenidos. En este momento, espérenme porque yo soy muy... Bueno, mientras Gaby busca, en cuanto a lo que es sordos, tenemos una diferencia. A ver. Nosotros sí utilizamos los contenidos que están prescriptos en el diseño curricular, pero al trabajar aplicamos una metodología que es la enseñanza del español como segunda lengua. Entonces, además de enseñar los contenidos que están prescriptos, claro, en el currículum, esos contenidos los vemos y los trabajamos a partir del español como segunda lengua. Entonces también les enseñamos el español a los chicos. Y muchas veces trabajamos los contenidos desde la lengua de señas y después se hace un doble trabajo que es la enseñanza del español. Pero siempre desde el mismo contenido que está prescripto en el currículum. No es que no, siempre los contenidos están ahí. No hay un currículum paralelo, no hay un diseño claro, no hay un currículum paralelo, porque muchas veces nos preguntan, pero en escuela, en primaria de sordos, que los chicos generalmente hacen la primaria en escuela de sordos, donde adquieren la lengua de señas, esa escuela especial no, se usa el mismo currículum que todos, simplemente la metodología es distinta. Se usa la enseñanza del español como segunda lengua, a través de esos contenidos. Y en referencia a TES, que trastornos emocionales severos, muchas veces se piensa que al planificar o hacer un PPI o a trabajar con ese chico, uno tiene que restar contenidos, porque aprende a distintos momentos, en tiempos y demás, y no es así. La planificación se trabaja con los contenidos curriculares de las áreas, y o sea, en el grado que está, en el año que está, con el nivel que está. Solo que nosotros respetamos la singularidad de rasgos singulares chiquitos, y de acuerdo a su estilo de aprendizaje, nosotros hacemos las configuraciones de apoyo de ese contenido, que es el mismo contenido del resto, con la diferencia que él va a acceder a ese contenido de una manera distinta, con una orientación o una sugerencia diferente, con una propuesta didáctica que apoye esa configuración y que les resulte más fácil al docente transmitírsela. Pero en realidad siempre se trabajan los contenidos curriculares. Claro, esto también es re importante, porque a nosotros también nos dicen, bueno, pero se trabaja, hay que restar contenidos o bajar la dificultad, y no, la realidad es que no, nosotros trabajamos con los contenidos del currículum a través de la metodología del AICLE, que lo que significa es aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras, ¿no? Que es un sistema que es el aprendizaje del idioma a través de las materias, de las asignaturas, desde los contenidos del currículum, pero no bajamos contenidos, que muchas veces los docentes nos dicen, bueno, pero hay que bajar contenido, o no. O recortar los contenidos, no. Los contenidos tienen que ser
lo suficientemente flexibles, ¿sí? Para poder responder a las necesidades de ciertos estudiantes. Y por supuesto, ser de alguna manera, como decía antes, ofrecer diferentes formas de presentar esta información, ¿sí? Entonces, con un contenido con un contenido del currículum completamente flexible y con la posibilidad de que este contenido y esta flexibilidad responda a las necesidades de los estudiantes, se aplica el diseño universal del aprendizaje, donde podemos ofrecer múltiples modalidades de información, como decíamos antes, desde lo auditivo, desde lo visual, desde lo audiovisual, desde lo táctil, esto de un equipo de letras que puedan trabajar con un equipo de letras, ¿sí? Allanar todos los significados, poder explicarle paso a paso qué es lo que necesitamos que este niño haga, que tenga órdenes simples, sencillas, con contenidos que sean concretos, ¿sí? Y por supuesto, como siempre, recuperar esos contenidos previos, a partir de dónde vamos a trabajar, ¿sí? A partir de la recuperación de estos contenidos previos. Y entonces sí, tenemos aquí un abanico de posibilidades, un abanico de configuraciones de apoyo que nos permitan formar parte de esta PPI, de esta propuesta pedagógica individual, pensada en este niño y en esta situación pedagógica, con esta valoración funcional. Bien. Bueno, otra de las preguntas era en relación a la evaluación, cómo evaluamos el proceso educativo. Eso también da como mucho interrogante, ¿no es cierto?, entre los mismos docentes, ¿no? Bueno, en realidad nosotros no somos los que evalúan, o sea, la maestra de apoyo a la inclusión no va, digamos, ¿no? O el maestro de apoyo a la inclusión no va a hacer la evaluación. La evaluación es del nivel, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a brindar los apoyos para esa evaluación. Podemos configurar una evaluación, ¿no? Por ejemplo, como decía Cari recién, bueno, si ese chico no va a poder escribir, ¿sí? Pero o escribe todo lo fraseado, ¿no? Y ya es adulto y sigue escribiendo, bueno, a ver, ¿para qué? ¿No? Bueno, estoy pensando en algunos con nombre y apellido. Bueno, nada, pero la verdad que después que termina la clase, bueno, no puede escribir, pero te hace un rap y te canta una canción con los contenidos que estuvimos trabajando. La verdad que para mí fue un lujo tenerlo, porque bueno, además soy profe, además de asistente educacional. Bueno, nada, eso, ¿no? Bueno, lo evaluaremos así, ¿no? De manera oral, si no puede escribir, ¿sí? Yo creo que de manera escrita, si no puede hablar, ¿no? La evaluación es un proceso dinámico, tiene que ser también súper flexible, y tenemos que poder generar que los docentes abran la mente. Si no hay una sola forma de evaluar. Escrita, que sea en una prueba escrita, que sea con unas preguntas y respuestas, sino que hay diferentes modalidades y muchos modos posibles de evaluar. Y creo que a veces uno se enriquece, no se enriquece, porque podés tener hacer una evaluación desde otro lugar y por ahí te da mucho más fruto que no tengo la prueba escrita acá para mostrar que no pudo sumar, que no pudo restar y que no pudo escribir. Por ahí yo creo que hay que apostar a eso, a no quedarse con esa cosa fija, rígida de la nota y esa evaluación cuántica, ¿no? Sino poder abrir las mentes y pensar en un amplio horizonte. Claro, ¿no? Como también esto un poco, evaluar el camino que hace el estudiante, ¿no? Exacto. El camino, el proceso que hace en todo ese recorrido. Y si puede conservar esos aprendizajes, porque a ver, ¿qué evaluamos? O sea, seguimos evaluando memorísticamente, hablamos de las nuevas teorías del aprendizaje y seguimos todavía evaluando la memoria. Entonces, a ver, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo puede conservar un estudiante? Podemos nosotros conservar un aprendizaje memorístico, si no lo volvemos a repetir cotidianamente. ¿Cuánto tiempo? Y si no lo hacemos significativo. Claro. Y si no lo hacemos significativo, por eso esto que decía Karina, de que la evaluación es un proceso gradual y es un proceso que se va dando a lo largo de la posibilidad de aprendizaje. ¿Cómo podemos ir partiendo esta evaluación en diferentes instancias donde veamos
cuánto de internalización de los contenidos hay y cómo puede llevarlos en función de otras actividades y de otros contenidos, porque no solamente matemática nos sirve para responder a la prueba de matemáticas. Claro. Sí, es eso mismo, ¿no? Poder que el chico ver esto, que pueda aplicar lo que conoce en otros ámbitos, porque en Exacto. realidad la escuela tiene que preparar para eso, ¿no? El contenido significativo es eso, poder que el chico pueda aplicar lo que aprendió en otro ámbito, en otro ámbito. o fuera, en la sociedad, en donde le gusta. Y yo lo que siento es que hoy es esto, ¿no? Bueno, la prueba escrita, la memorización, y bueno, pero ¿de qué me sirve eso a mí si yo no lo sé aplicar a futuro? ¿No? Me pasaba, siempre me acuerdo de una situación, una alumna, claro, se aprendía de memoria la definición, porque ella del español no lo sabía, claro, y en la prueba lo escribió de memoria, y yo le preguntaba, pero vos, ¿sabés lo que dice acá? O sea, ¿qué dice acá? Y claro, como que ella lo escrito no le era significativo, pero sí explicarlo desde su lengua, entonces ahí le pudo dar un significado a eso, pero claro, el profe quería la prueba escrita, y que la prueba escrita era solamente ella memorizando un párrafo. Una fotografía de ese momento Claro. donde uno lo pone a prueba todo lo que enseñó o todos los contenidos que volcó en la clase durante X cantidad de tiempo. Es una fotografía nada más. Sí, y en realidad lo que uno necesita es poder llevarlo a cabo. Por eso, en especial, trabajamos mucho con la propuesta curricular complementaria. Lo que antes eran los pretalleres, pasan a hacer ahora esta propuesta curricular complementaria, donde las diferentes situaciones de aprendizaje desde lo pedagógico se ven incluidos dentro de arte, vida saludable, tecnología, espacios lúdicos, narrativa, cómo los niños pueden de alguna manera llevar el cuento que la maestra les leyó desde prácticas del lenguaje y cómo poder armar una escena de ese cuento en la PCC, lo que se llama la propuesta curricular complementaria. Entonces, es ahí donde nosotros podemos evaluar el aprendizaje. Bien, muy bien. Bueno, y hablaba también, una de las preguntas, no la encuentro acá, porque estaba, pero bueno. No tengo una listita. No, pero una hablaba, digamos, cómo abordar el tema de la sexualidad con estudiantes con discapacidad, ¿no? Bueno, eso. En un momento decíamos esto, ¿no? Como que en realidad primero lo que hay que tratar de... la sexualidad es un impulso que aparece desde el inicio de la vida y en las personas que tienen una discapacidad también, digamos, ¿no? En ese sentido no va a haber diferencias. Lo que pasa que muchas veces el trato, que se los trata como si fueran niños eternos y asexuados, ¿no? Entonces me parece que ese es el gran desafío, a trabajar muchísimo con las familias. La verdad que cuando se trabaja con las familias, todas estas falsas creencias, se ven los resultados, ¿no? Yo recuerdo siempre el caso de un muchachito, ¿no? de que estaba en la sede de la escuela especial, terminando su primaria, y bueno, y que sus compañeros y los docentes se quejaban porque, bueno, no se bañaba, digamos, ¿no? Entonces, bueno, trabajando con las familias nos dimos cuenta que ¿por qué no se bañaba? No se bañaba porque tenía 15 años y lo bañaba la mamá, ¿no? Entonces, bueno, a ver, y no, porque tiene una discapacidad intelectual. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿no? Esto de crear estos espacios, ¿no? Donde, ¿qué es lo privado? ¿Qué es lo íntimo? ¿Qué es lo público? ¿No? ¿Qué es la familia? ¿Qué es uno y qué es esta salida exogámica, ¿no? Poder ir construyendo estos lazos extrafamiliares para, digamos, poder, digamos, constituir y asumir una posición sexuada, ¿no? Que el proceso es el mismo de sexualización. Digamos, después, bueno, sí, la historia va a ser singular, pero las operaciones, digamos, psíquicas van a ser las mismas, ¿sí? Nosotros, en todo caso, ayudaremos, ¿no? a que pueda transitar esas operaciones y no que quedan detenidas. Y desde lo biológico también.
porque se van dando los parámetros biológicos tal cual un niño normotípico. Exactamente, exactamente. Esto también, digamos, ¿no? ¿Cómo entendemos, a ver, cómo sigue este paradigma, ¿no? Del modelo rehabilitador, del modelo médico hegemónico, ¿no? Porque el modelo social de la discapacidad va con este modelo, digamos, de ver la salud, digamos, a mí me gusta pensar a la salud como, digamos, como tres anillos, ¿no? Que están enroscados, digamos, en la intersección está la salud, y ahí va a haber factores físicos, pero también va a haber factores sociales y factores psíquicos, ¿no? Me parece que también pensar al estudiante así, ¿no? Bueno, es eso lo que nosotros tenemos, no es, digamos, una neurona por un lado, un sentimiento por el otro, ¿no? Y las ganas de ir a jugar a la pelota con amigos por otro, ¿no? Es digamos, cómo ayudamos a anudar, ¿no? A enlazar. La discapacidad tiene o sea, la discapacidad tiene sexualidad, o sea, claro, hay como decimos siempre. También tiene sexualidad, hay que claro. habilitarlos. Claro, Dentro exactamente. de todos y sus posibilidades, pero pueden. Sí, no tratarlos como porque no, Como niños. los siguen tratando como niños. Entonces, bueno, eso me parece que es también, ¿no? Es el ABC. Bueno, gente, me parece que vamos como finalizando. Bueno, en realidad, digamos, estamos grabando este conversatorio, en realidad va a salir al aire el sábado a la mañana. Nosotras construimos un Padlet para que los estudiantes puedan ir, digamos, haciendo diferentes actividades. Una primera actividad es la inclusión educativa, para mí es otra actividad, tenían que armar un objeto con una hoja de papel de diario que represente la inclusión educativa, y después, bueno, tienen, digamos, otra columna con PowerPoint, con la circular 1664/17, tienen la resolución, la 311, y tienen un montón de bibliografía específica según las caracterizaciones de sordos, de motores, de discapacidad intelectual, de trastorno emocional severo, orientaciones pedagógicas, y para armar la PPI, para armar los apoyos. Hay PowerPoint también, hay videos, y bueno, y la actividad final va a ser, bueno, que puedan hacer un collage. Se va a seguir trabajando con los profes la próxima semana, para que, bueno, se pueda cerrar este tie-in sobre inclusión educativa haciendo un collage colectivo. Así que, bueno, les agradezco inmensamente la colaboración, la participación, y ojalá que, bueno, que hayamos, respondido a todos estos interrogantes que han movido a los maestres por la inclusión educativa. Quizás quedaron más incertidumbres que respuestas, pero bueno, es cuestión de seguir construyendo el espacio. Claro, totalmente, y bueno, justamente es eso, en eso está bueno. Siempre que haya una pregunta, ¿no? Claro. Exacto. Ojalá que surjan nuevas preguntas, porque bueno, si dimos todas las respuestas, estamos en el horno, ¿no? Porque bueno, ahí vamos a tapar, digamos, la posibilidad de seguir deseando y de seguir abriendo la puerta para salir a jugar. Bueno, quiero terminar este tie-in, bueno, con un beso enorme, pero con una frase que en realidad, digamos, enmarca el documento de inclusión a voces, que es de Ángela Pradelli, y que dice así: tenemos que pensar un futuro que haga de este mundo una tierra mejor. Para eso también necesitamos palabras. Nuestros alumnos necesitan las palabras para soñar sus sueños, para pronunciar los verbos que les abran las puertas propias y también las puertas del otro. Así que bueno, me encantó, ojalá que podamos seguir abriendo las puertas de cada uno, ubicando los detalles y las necesidades educativas y subjetivas de cada uno, generándoles el deseo de aprender, y bueno, y esto también, ¿no? Abrir las puertas de los otros, que nos sigamos yo quería también, a modo de conclusión, decir que, bueno, trabajar en inclusión es vivir con la incertidumbre, ¿no? Y planificar sobre la incertidumbre, y sería buenísimo tener más recursos, ¿no? Más posibilidad de horarios, más posibilidad de convocatoria, porque la realidad es que
Por ahí yo soy como muy idealista en el sentido de que cada vez que tomo un caso, voy a ver a un chico, siempre estoy tratando de ver lo bueno, lo positivo, desde dónde podemos trabajar y hacia dónde vamos. Y más allá de todas las dificultades y los obstáculos y todas las barreras que tenemos para el trabajo. Y muchas veces, por cuestiones de recursos técnicos, no podemos ir más de una vez a la semana, sería ideal poder ir 2, pero la verdad es que cada vez es más complicado, cada vez hay menos posibilidades de hacerlo, cada vez hay más casos, hay menos docentes, y que bueno, pero a pesar de todo eso, seguir apostando en la inclusión y seguir trabajando y construyendo juntos, porque o sea, si bien la docente en la MAI va una vez a la semana a la escuela, seguir trabajando durante la semana con ese chiquito, con las orientaciones y como si estuviéramos ahí presentes, siempre pensando y en pos del alumno, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos en un proyecto de inclusión, a veces hay escuelas que se desligan de cierta manera, bueno, es de especial ahora. No, es de todos, es de especial y es del nivel y las familias también están en el proyecto, entonces tenemos que aportar todos y poner nuestro granito de arena todos los días, ¿sí? Para ese chico en proyecto de inclusión. Bueno, gracias por la invitación, gracias Estela, gracias a Sabrina, a Gabriela. Gracias Bueno, por la gracias por la invitación, invitación, Estela, Gaby. un gusto. Bueno, Un placer estar con las chicas. y me encanta, la verdad que me encantó hacerlo, les agradezco enormemente, y bueno, seguiremos abriendo caminos, ¿no? Haciendo camino al andar, ¿no? Haciendo camino al andar. Y ojalá que Seguiremos sigan caminando. haciendo preguntas, así vamos a seguir reflexionando. Sí, después, bueno, seguramente en el chat del canal de YouTube van a surgir, digamos, algunas preguntas, comentarios, así que bueno, estaremos ahí. Bueno, Perfecto. les mando un beso Bueno. enorme. Bueno, Enorme. Chao, nos vemos, Chao, chao. gracias. Hasta luego.